Muy buenas noches, abogados y compañeros. El video de hoy se va a tratar sobre la Constitución Económica más allá del neoliberalismo según Julio César Trujillo Vázquez. Tenemos entendido que todas las normas de la Constitución Política de la República se entienden en el marco del Estado social y democrático, como lo dice el artículo 1, calificando al Estado ecuatoriano. También dice que el Estado social justifica la intervención de éste en la vida económica, social y cultural, de los que expresamente se abstenía el Estado liberal del derecho del siglo XIX. Por eso, el Estado social constituye un comportamiento entre la organización liberal abstencionista y la organización adoptando el Estado socialista según el marxismo. Y actuó no solamente como portador del poder, sino también como propietario de los medios de producción. Los términos de Estado social también fueron acogidos por los modelos del Estado europeo, siendo también configurados por el fascismo que se extendieron en Alemania, Italia, España, Portugal, y amenazaron a otros estados del mismo continente. En la década 30, en el siglo XX, las constituciones latinoamericanas, sin denominar así a los estados que pretenden regir o acogerse a ciertos elementos de un estado, siendo México el pionero de su constitución en 1917. Actualmente todos los estados miembros de la comunidad andina CAN adoptan diferentes términos. Por ejemplo, el modelo de Estado social y democrático ha servido al mismo régimen en los que importa los aportes del socialismo democrático y neoliberales. Es necesario también decir que los elementos con los que en cada país se trata de justificar la calificación adoptada. Constitución económica. Según la Constitución de Weimar en 1919, se empezó a hablar de la doctrina constitucional alemana sobre la Constitución económica, que se refiere a los principios y normas jerárquicas que se ocupan para determinar el sistema económico del país, del régimen de propiedad, de los bienes de producción, de funciones y límites que se fijan en la intervención del Estado en su economía, organización social y cultura de los medios de valerse para lograr la garantía y el goce efectivo de los derechos de dichas personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de las constituciones europeas, a diferencia de la constitución del siglo XIX, la nuestra viene haciéndolo desde la constitución de 1929, aunque la calificación de ese Estado social entró en la reforma de 1998. El Ecuador en el artículo 1 se autodenomina Estado social y democrático, y en el artículo 142 se añade que la economía se inscribe en el sistema social del mercado y economía mixta, donde aquí podremos visualizar lo que es la propiedad privada y la propiedad comunitaria de los bienes de producción coexistentes con la propiedad estatal, donde esta gestión económica se rige por la planificación. En el sector público prevalecen las leyes del mercado en el sector privado, aunque con intervención relativa e importante del Estado mediante la regulación de una competencia, las políticas de fomento, promoción, organización de empresas y servicios públicos, etc. La intervención del Estado, o como lo podemos decir, la intervención del Estado en la economía, parte de la revisión o reconceptuación de dos de los derechos que vienen reconocidos desde las primeras declaraciones de derechos del siglo XVIII. Estos son el derecho de propiedad y el de igualdad. La propiedad. Podemos decir que la propiedad básicamente se da por Luc, que fue por los primeros en asignar el Estado de la función de reconocer y garantizar el derecho de propiedad, pero tuvo cuidado también en aclarar este término, ya que comprende todos los derechos de la persona. El Estado ecuatoriano respeta la tradición de garantizar la propiedad como derecho civil y también en la aceptación de derecho a usar, gozar y disponer de bienes de producción, pero a este lo matiza con la propiedad estatal y la comunitaria. Además lo condiciona al cumplimiento de la función social a tono con las exigencias de su condición de Estado social y democrático del derecho. También podemos hablar, aparte de la propiedad comunitaria, podemos hablar de la propiedad privada. Y se dice que en el Ecuador desde 1945 se decía que
el derecho a la propiedad es sobre los bienes de producción que se vienen vinculadas al cumplimiento de una función social. Cuando tuvo esto, se vinculó, ¿no?, a la función social y tuvo un concepto de ser determinado por una ley, y de hecho ha sido uno de estos cuerpos normativos que no se han manejado de una manera uniforme y permanente a través del tiempo. También se dice que la actual Constitución hace una importante distinción. Por ejemplo, tenemos que garantizar el derecho de todos los habitantes del Ecuador para acceder a la propiedad. Eso lo podemos encontrar en el artículo 23. Y dice que la obligación del Estado de adoptar planes y programas permanentes y periódicos para el efectivo goce de este y de todos los demás de los derechos constitucionales reconocidos. Y eso se encuentra en el artículo 17. También podemos argumentar que compromete al Estado garantizar el derecho de los actuales propietarios de los bienes de producción a condición de que cumplan la función social, que también se encuentra explicado en el artículo 30. ¿Qué quiere decir? Que el Estado debe remover todos los obstáculos o impedimentos para que los habitantes del Ecuador que no tienen ahora mismo ningún bien de su propiedad puedan llegar a tenerlo en cuanto sea necesario para su realización personal. La misma Constitución se refiere de que algunos bienes estén en juicio, se reúna esta calidad de necesario, tales que son la vivienda. Eso se encuentra también en el artículo 33. Perdón. Asimismo, la Constitución considera que la propiedad sobre la tierra como derecho necesario en cuanto a medio de trabajo y de realización personal para los habitantes del campo que desean dedicarse a las actividades agropecuarias y forestales, que también se encuentra en el artículo 267. También podemos decir que obviamente la función social se vincula con esto, ya que es la organización de la economía, uno de los cuales es la distribución equitativa de la riqueza. Con esto, justificación faculta a las municipalidades expropiar terrenos de propiedad privada y aún reservar áreas más o menos extensas de terrenos para hacer realidad los derechos de la vivienda y a un medio ambiente más limpio y sano. Otra área que podemos recalcar aquí es la de expropiación, que es un imperativo para el Estado ecuatoriano, ya que es el área agropecuaria, ya que para ello el artículo 267 le impide la tarea de erradicar la pobreza rural y dar acceso a los pobres a los recursos productivos de todo género. Para el efecto, la autoriza emplear medidas redistributivas y también proscribe el latifundio. Eso está prohibido constitucionalmente, ya que no creo conveniente ni oportuno eliminar esta aprobación, dice Julio. Tanto que por la oposición que a esto se le levantaría en opinión no solo de los actuales propietarios, sino también de los pequeños y medianos propietarios. También tenemos lo que es la propiedad estatal. La propiedad estatal es aquella tradición de los bienes nacionales del Código Civil. Estos sufren importantes cambios, aunque sigue siendo válida la prescripción de que el Estado es dueño de las minas y yacimientos, pero la Constitución va más allá cuando dispone de propiedades. Las aguas de cualquier fuente desde hace algún tiempo no son susceptibles de una aprobación privada. Actualmente esta constitucionalidad el dominio inalienable e imprescriptible. El que no concierne a la biodiversidad o diversidad biológica, lo mismo que a las reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales, aunque tampoco puede hablarse de propiedad del Estado. Según el artículo 248, la Constitución los coloca bajo su imperio y por lo mismo solo el Estado es aquel que puede decidir qué puede hacer o no respecto de ello. También podemos hablar de lo que es la propiedad comunitaria. La Constitución no solamente se quedó con dos tipos. Claro, argumentó otro instrumento que contribuye con la consecución de los aspectos económicos, sociales, culturales, incluso políticos del Estado. Y trató de incorporar el sistema económico
a la empresa comunitaria y artesanales. También podemos decir que es preciso recordar que de la forma de la propiedad de los bienes de producción depende de las relaciones de producción. Y por eso la empresa comunitaria supone la ruptura de las relaciones de producciones capitalistas que se sustentan en la separación de la propiedad en manos del capitalista y el trabajo en manos del trabajador asalariado. Eso implica la concentración de dos factores de producción en las mismas manos, sin perjuicio el empleo ocasional de trabajo asalariado. Claramente está que la Constitución obliga al Estado a fomentar una empresa comunitaria y artesanal para tener una atención de las microempresas del sector informal, para incorporar al sistema económico, ya que las microempresas también son necesarias para tener una economía más alta. Podemos decir que para que haya igualdad real o material en este, es considerar las circunstancias y los medios equivalentes y en caso contrario considerarse la diversidad es determinante para que unos gocen de derechos de los que otros son privados o discriminados. En el sistema económico, en la Constitución, capítulo 1, principios generales, dice en el artículo 246 que el Estado promoverá el desarrollo de empresas comunitarias de autogestión como cooperativas, talleres artesanales, juntas administradoras de agua potable y otras similares. El artículo 46 se basa prácticamente en lo que es las juntas nacionales, donde la gente estudia ahí, trata de sacar un diplomado y se baja o se rige bajo esas normativas. Incluso llegan a pagar menos impuestos, pagan menos IVA, tienen que pagar una patente menor a la de los demás. Entonces, esto quiere decir también a lo que son mini market. Las mini markets son tiendas que también pueden dar una utilidad de economía para la comunidad. También lo dice el artículo 253 que el Estado reconoce la transacción comercial por trueque y similares. Procura también mejorar las condiciones de participación del sector informal de bajos recursos en el sistema económico nacional a través de políticas específicas de crédito, información, capacitación y comercialización, teniendo en cuenta que hay que tener una buena seguridad social. Claro que el Estado también dispone en ciertos sectores donde tendrá acceso al servicio estatal, información, comercialización, capacitación y seguridad social. Podemos decir que la forma de la propiedad de bienes de producción también depende de la relación de la misma. Por eso la empresa comunitaria supone que la ruptura de las relaciones de la producción capitalista es que la propiedad se encuentre en manos del capitalista y en las manos del trabajador asalariado. Como ya lo había comentado, debe de haber instituciones de democracia económica con trascendencia en la democracia política para que puedan llegar a un menester, o sea, poder contribuir en la reformación de una constitución para incorporar la propiedad eh, y la gestión comunitaria como un tercer sector económico. Aquí vemos lo que es la igualdad. Prácticamente la igualdad lleva muchos conceptos y también ingresa en lo que es aquí la economía. ¿Por qué razón? Porque una persona de color o de raza o de piel morena tiende a ser criticada, a ser juzgada y a una persona de referencia sexual diferente también llega a ser criticada. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en esto? Es que la comunidad respete la vida privada de las demás personas porque ellos son libres de actuar, libres de pensar y libres de hacer lo que ellos deseen con su vida. Claro está, sin romper ninguna ley, sin tratar de desobedecer o sin tratar de incumplir las leyes. Entonces, en esto queremos tratar que no hay que desconocer al ser humano o a cualquier individuo, ya que es igual tanto en inteligencia, en libertad y socialización. Son capaces todos de hacer lo que ellos quieran, como por ejemplo microempresas, macroempresas,
pueden trabajar en municipios, pueden trabajar en diferentes lugares, y eso es lo que estamos tratando como comunidad, también de alzar a las empresas de bajo conocimiento, de bajos recursos, poder impulsarlas y para que sí haya más conocimiento sobre lo que es la economía. En las funciones del Estado, dice, con las enseñanzas de Luke y Adam Smith, el Estado en el siglo XIX no tenía otra función más que mantener el orden interno, garantizando así la seguridad externa y atender limitados servicios que incentiva a la privacidad. Para realizar esas funciones debía resolver un conflicto con el derecho en que los individuos se verían involucrados. Entonces, las actividades económicas o la organización social, la vida cultural, era algo que el Estado no involucraba, no lo metía en las leyes. Por eso, solo debía preocuparse por mantener la paz y el orden interno. El Estado también tuvo varias consecuencias, como la injusticia y modo de opresión que impuso el capitalismo favorecido por la revolución industrial, donde las víctimas se rebelaron para frenar las amenazas, donde el Estado no tuvo más que coger las nuevas ideas que provenían de todos los frentes. A continuación también tenemos la regulación de las relaciones económicas y sociales. La función que el Estado social y democrático de derecho mantiene el Estado liberal es la de regular mediante normas jurídicas las relaciones sociales que por su trascendencia pública no pueden quedar abandonadas a la decisión de los particulares, ya que el Estado social le interesa las relaciones económicos, sociales y culturales, ya que de eso vivimos en la economía del país. También podemos decir que el Estado liberal regula o ya se declara neutral, guardián del orden público y el Estado social y democrático de derecho. También se siente o se puede decir que es interesado en que nadie abuse del poder o influencia en perjuicio de la otra parte. Por eso el Estado limita la libertad contractual. Lo que podemos decir de dirección global y planificación, como ustedes pueden visualizar ahí en las imágenes, la dirección global trata de mantener un estatus mejor, mantener o poder cumplir, ¿no?, un mandato constitucional, ya que se debía o se debe dictar una ley, pero en su lugar se han dictado decretos de presidentes de la República, que se reiteran reformas que no cogen con fidelidad la norma constitucional en cuanto a la participación que han de tener las organizaciones sociales. Claro está que ni la Secretaría ha cumplido la función que es propia de un Sistema Nacional de Planificación. Y desde el 11 de agosto de 1998, fecha de la cual se encuentra vigente la norma constitucional, no hemos tenido el plan de desarrollo. Recién, con el actual gobierno de Rafael Correa, el secretario de Planificación ofrece entregar un plan en mayo el mismo año y prometió también contar para su preparación con las organizaciones sociales como prescribe la Constitución. Claro está que el presidente de la República debe presentar al momento de su posesión el plan de gobierno, como lo dice el artículo 171, que es informar anualmente o informar cada vez que lo necesita el pueblo ecuatoriano a través del Congreso Nacional sobre la ejecución de ese plan y requerir el mismo Congreso de leyes y los presupuestos que necesita para el objeto que se encuentra en el artículo 171. Hasta el momento, se puede decir que han transcurrido más de 8 años de vigencia del mandato constitucional y de que se han sucedido en la presidencia 4 jefes de Estado y ni estos han presentado el plan y el uniforme o el informe, ni el Congreso está preparado para conocerlos y juzgarlos. En esta materia, en cambio, no han faltado las leyes y tenemos la ley de presupuesto del sector público que prescribe que estos presupuestos han de ser la expresión financiera de los planes y programas que no se han adoptado ni siquiera en el gobierno, que la propuso a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.
continuación también tenemos lo que es la promoción y el fomento. Podemos decir que en la Constitución compete al legislador mediante la ley y al presidente de la República en el plan de desarrollo. En los programas, así como también en las políticas públicas que adopten para satisfacer en cada momento los demás o las demandas del pueblo. Esta especificación de actividades han de promoverse con los objetivos fijados consiguientes. Con ellas está la nutrición, la seguridad alimentaria, que está en el artículo 20. También la Constitución se encarga de fijar prioridades y la actividad agrícola, agropecuaria, eh, a ver, la actividad agrícola, agropecuaria, pecuaria, pesquera, agroindustrial, forestal y la reforestación. Artículo 266, empresa comunitaria. Continuaré hablando de los elementos y etapas que intervienen en la economía del país, la regulación de las relaciones económicas y sociales. Servicios públicos. Algunos autores lo llaman derechos de prestación por el reconocimiento de los derechos. Estos servicios públicos estarán bajo el control del Estado y sometidos a su regulación. Funcionarán de acuerdo con los principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad. Sus precios y tarifas serán equitativos, deberán cumplir con los deberes y cargas establecidos en la ley o fijados por la autoridad competente, pero a cambio serán garantizados con privilegios que compensen los deberes y cargas, como ya antes habíamos mencionado la accesibilidad, por ejemplo, que significa que no podrá haber discriminación de ninguna especie entre quienes demandan la prestación de ellos. Para prestar los servicios públicos prescritos en la Constitución o en las leyes, el Estado necesita tan solo de la decisión del jefe de Estado o de quien tenga a su cargo la facultad de adoptar las políticas públicas. Esa misma autoridad puede decidir, además de prestarlos directamente, a través de sus organismos o dependencias burocráticas, como es en el caso de la educación, que es a cargo del Ministerio del Ramo, o con la participación de instituciones públicas creadas expresamente para el efecto. Gestión empresarial. El Estado puede constituir y gestionar empresas en el sentido de organización jurídica para proveer al mercado de los bienes y servicios que se demandan. Son empresas mixtas cuando en ellas participa el Estado y el capital privado. Son empresas públicas si el capital y los bienes son del Estado o de sus instituciones y la finalidad es de interés general. La actividad financiera. La actividad financiera del Estado es una materia trascendental que tiene 3 capítulos, cada uno de suma importancia. Uno, que es la de los tributos, del cual se ocupa el derecho tributario. Otro es el presupuesto, que trata de los ingresos y gastos públicos, y el tercero, que trata de la administración del patrimonio estatal. El régimen tributario. En la Constitución consta la potestad del Estado para crear tributos, modificarlos, derogarlos y establecer excepciones a la obligación de pagarlos. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. El presupuesto. En el país hay una gran cantidad de agentes económicos, hogares, empresas, bancos, asociaciones. Entre esos agentes hay uno que se considera parte, que es el Estado. Los presupuestos del Estado están formados por gastos. El Estado produce servicios como educación, también paga prestaciones sociales. Los presupuestos del Estado también incluyen ingresos. Estos ingresos proceden principalmente de la recaudación de impuestos. Dichos impuestos también financian gastos al servicio de la colectividad. Tenemos conocimiento que los tributos sirven como instrumento de política económica general. En el Ecuador, el presidente es el responsable de la aprobación del plan, que el presupuesto ha de financiarlo, y si bien el Congreso ha de aprobarlo, ese no tiene competencia para incrementar el monto estimado de los ingresos y los egresos previstos en el momento en el que el presidente presenta la proforma presupuestaria o su proyecto. La política monetaria y cambiaria. La política monetaria y cambiaria es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad económica y financiera del país. En enero del 2000, Ecuador ingresó en el sistema monetario de dolarización debido a la crisis financiera de 1999. En el artículo nos habla sobre la pérdida de la soberanía del Estado en estas materias, ya que se atribuye dicha pérdida a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes de la República y la mayoría del Congreso, quienes produjeron dicha pérdida y sin consultar atribuyeron al dólar las funciones de la moneda del país. Se califica disparatada la propuesta de que con el discurso de modernidad declarara el dólar como moneda nacional, ya que no nos representa sino otro país. La propuesta no tiene ningún
ningún otro asidero jurídico político. ¿Qué es un asidero jurídico político? Es el pretexto para usurpar los derechos del pueblo. Pero si se ofrece instituir al dólar ecuatoriano en lugar del sucre de la Constitución vigente, se tendrán espíritus no orgullosos, ya que se considerará nuestra moneda cuando esté con nuestro sello y con el rostro de nuestras mujeres y nuestros hombres que por fortuna nos sobran. Ese artículo nos trata del patriotismo, amor a la patria, defensa y orgullo de todas las características propias que definen al país. La competencia. El Estado social y democrático de derecho protege la competencia entre empresas para que no se aproveche de ventajas dolosas o desleales, pero al mismo tiempo protege también o debe proteger al consumidor. La Constitución, a la vez que ha de crear órganos de supervisión y control necesarias para que puedan reprimir la competencia desleal en cualquiera de sus formas. Tenemos competencias laborales más demandadas en el mercado, las cuales son capacidad de aprendizaje, responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo, iniciativa, toma de decisiones, creatividad e innovación. La integración. La integración debemos concebirla en realidad como un instrumento para fortalecer nuestra capacidad de negociación con las potencias del mundo. En el artículo nos señala un proyecto esperanzador, el cual es el fundar el Banco Central del Sur, que puede ayudar a financiar el desarrollo de Latinoamérica con el ahorro de los pueblos latinoamericanos. Aquí hay un espacio y oportunidad para quebrantar los principios y reglas con las que opera el capitalismo. Para concluir, es fundamental conocer acerca de esos temas porque la economía es el cimiento de la sociedad. Sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y gastos y no podrían satisfacer sus necesidades de una manera